Pero cuando iba en el colegio, me crié viendo Capitán Tsubasa, siguiendo a Akira Toriyama con Dragon Ball. No podía perderme un capítulo de Caballeros del Zodiaco y jugaba con los disquetes, los antiguos disquetes Pokémon Yellow. Imagínense. Y bueno, de los temas que tenemos, tantas cosas, les tengo Japón, el presidente, Procultura, CADEM, Claudio Bravo. Oye, ¿viste el video de Japón, no? Sí. ¿Era todo el video así? No, tiene que haber, porque yo vi solamente un segmento de 40 segundos. Espero que haya habido más, un poco más de contenido. Cuando traduce la japonesa, o cuando él dice que la cultura japonesa lo ha influido mucho por ver... Sí, cuando dice que él ha sido influido mucho porque en la práctica, porque él está enamorado de los Pokémones. ¿Qué le pasa? O sea, en serio, estoy hablando de una cultura que tiene 2500 años. Es una de las culturas más refinadas del planeta, ¿ya? Que tiene por lo demás una característica, que tiene características bien especiales, porque no es una cultura que se base en el principio de tesis y antitesis, sino que es súper sincrética, ¿ya? En su génesis misma. O sea, y lo único que tiene que hacer es hablar de los juegos de computador y de las mangas, que a mí me encantan. Pero eso no es la cultura japonesa. Además, la cultura japonesa es de las pocas culturas, me atrevería a decir, que ha logrado disputar el espacio de la hegemonía estadounidense en el mundo. Yo soy de un lugar muy chico en el sur del sur, en la región de Magallanes, cerca de la Antártica chilena. Pero cuando iba en el colegio, me crié viendo Capitán Tsubasa, siguiendo a Akira Toriyama con Dragon Ball. No podía perderme un capítulo de Caballeros del Zodiaco y jugaba con los disquetes, los antiguos disquetes Pokémon Yellow. Imagínense. Claro, no, fíjate que yo creo que el problema del presidente en ese momento, en donde él dice, oiga, quiero hablar de la cultura, yo dije, bueno, ¿será alguna cultura pop? ¿Irá a hablar de Akira Kurosawa, de Ruichi Sakamoto, algo moderno, de Tora Tora Tora, los 7 samuráis, del cine, alguna cosa moderna? Y se pone a hablar del anime japonés. Yo dije, esto más allá de incultura, porque si uno es inculto y no sabe lo que hay detrás de la cultura japonesa, la influencia del mundo, no sé, uno pregunta y no se manda las partes, pero no hace el loco. Pero yo creo que la soberbia que te da la presidencia es tan grande que dice, no, yo les voy a decir esto que yo veía Goku y los supercampeones, y no sé, yo no entendía nada. Porque yo cómo venir a Chile y decir, y hablar de nuestra cultura y hablar del Condorito. O sea, es parte, sí, claro que eso. Es parte de alguna manera de lo que somos, sin duda. Pero es un detalle. No hay que hablar de la cultura basada en el Condorito. El Condorito, Mampato y Pepe Cortisona. A mí me hubiera gustado que hubieran mostrado la cara a los japoneses, porque se supone que están esperando a un presidente de la República, entonces de un país relativamente con cierto nivel de desarrollo en América Latina, refiriéndose en esos términos. Me da la impresión de un síndrome de Peter Pan, en la cual él se quiere bajar la edad, en términos de ser ingenuo e inocente. Se niega a crecer y asumir la responsabilidad. Se niega a crecer, exactamente. Entonces, claro. Porque, perdona, si tú vas a un país y no sabes qué cosa decir, puede haber personas, y tiene muchos asesores, que le pueden escribir un discurso de un cierto nivel. Espero, no sé.
Eso, ¿Te acuerdas que era en Japón que tuvimos una diplomática que andaba absolutamente al lote, que vestía como cualquier cosa en las recepciones oficiales y cosas así? ¿No era así Japón? es. Sí. Una cónsul fue en Japón, Pero fue como en que una, Nagoya, en otra ciudad, parece. que una pregunta, oye, los japoneses que son tan dados al tema ceremonial, al respeto, Exacto. o sea, el respeto en Japón se escribe no con mayúscula, o sea, ese país es respeto. Y, y vienen y un par de desastrados del último. Yo creo que lo que más lamentaron durante este rato fue que les hundieron la flota de portaaviones, porque si no nos habrían venido a castigar por mandarle esta figura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el señor Gabriel Boric? ¿Pero qué les pasa? Tú no puedes estar todo el rato pisando, o sea, haciendo daño en materia diplomática. ¿A quién nos ha insultado? A ver, en serio, empezamos con el rey de España, ¿ya? Empezamos con el rey de España, seguimos con los ingleses, después se agarró con los israelíes, se han mantenido agarrados durante todo su gobierno, con los gringos, con los chinos, cuando fue a decirles en China, cosa que yo comparto, pero me lo habría quedado callado si soy presidente ya, a los alumnos chinos que tenían que entonces hacer resistencia contra el gobierno chino, que es como decir, no sé, es como... Okay. Hay que ser rebeldes. Hay que ser rebeldes a cuadras de la plaza de Tiananmen, ya que todavía está, ya sabemos. Entonces, tú te das cuenta, ¿a quién más? ¿Con quién más? ¿Dónde más dejó la escoba? Y por lo demás, no es el primer presidente nuestro que se pega con doros de ese tipo. Sebastián Piñera también era mandado a hacer. Cuando en el libro cuando fue a Alemania y escribió Deutschland iguales, o sea, Alemania por sobre todas las cosas, una cuestión que está asociada al nazismo. O cuando fue a Estados Unidos y colocó la banderita chilena nuestra en el centro de la bandera de los Estados Unidos. O sea, ¿qué crema les pasa a nuestra dirigencia política que tienen tan y a Michelle Bachelet, disculpa, Johannes, cuando dijo en Alemania, frente a Angela Merkel, que era de Alemania Oriental, que los mejores años de su vida habían sido en Alemania Oriental. Claro, la República Democrática Alemana, la cara de Angela Merkel fue... Tiene que haber caído, pero la gente en Alemania tenía estado feliz. Pero volviendo al origen de esto, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué les pasa? O sea, ya tenemos dos ejemplos de descriterio, ¿ok? Bachelet, que se pegó eso, que puedes decir que fue un tropezón, ya. Piñera, que se pegó 2, pero Boric se las pega todas. Es que es permanente, sí. Es permanente. Es como si Boric fuera alemán, ya nos habría metido en la Tercera Guerra Mundial. Mi impresión es que está pasando por una etapa, ¿no encuentran ustedes un poco raro? Yo no soy la doctora Cordero, pero sinceramente yo lo noto muy nervioso y tiene motivo con Procultura, sin lugar a duda. O sea, tiene motivo. Y creo que este discurso en Japón responde más que nada a ese nerviosismo, fíjate. Si tienes a todos tus amigos prácticamente procesados o investigados o pinchados. O investigados, sí, exactamente. Bueno, pero llega un momento en el cual te empiezas a sentir un poquitito, probablemente haya ciertos dejos de paranoia por ahí a esta altura. ¿Y tú qué es lo que opinas? No olvides suscribirte y darle like al video. La finalidad de Despierta Chile es que ese compatriota que todavía está durmiendo y no despierta pueda enterarse de lo que está pasando en su país. Hasta la próxima, amigos.